Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el día de hoy. Y bueno, para recordarles lo que hemos estado revisando ya desde varias semanas atrás, que comenzamos con el tema del Evangelio y el evangelismo. Y lo que revisamos hasta la semana pasada fue lo que diríamos nosotros la semilla, el Evangelio. Y solamente a manera de repaso, recordar este concepto del Evangelio, ¿no es cierto? Este mensaje, no olvidar estas tres verdades, donde está la soberanía de Dios, la responsabilidad de nosotros los hombres, y por supuesto también en medio de ambos se encuentra la misión. El foco nuestro como iglesia, como cristianos, debe ser siempre la misión. Solo Dios sabe dónde se junta la soberanía con la responsabilidad. Y ambas cosas son absolutamente reales. El hombre es responsable, pero Dios es soberano. ¿Ya? Recordar esto, hermanos, el análisis de lo que es el mensaje del Evangelio o el esqueleto de lo que es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje, en primer lugar, de algo del hecho de lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿no es cierto? No es lo que hará, sino lo que ya hizo. Murió en la cruz, resucitó, vino, vivió, murió, resucitó, ¿ya? Y comisionó. Ese mensaje tenemos que explicarlo, pero ese mensaje en la explicación debe llevar la advertencia, porque la hay, y debe llevar un llamado, porque también lo hay, y es un llamado al arrepentimiento, ¿ya? También recordar el concepto de las preguntas reflexivas que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? Tiene que ver principalmente con el hecho de que la entrega del Evangelio, la comunicación del Evangelio, es un acto de amor también, ¿no es cierto? Y por sobre todas las cosas, entendiendo lo que es el concepto del amor de Dios, y por lo tanto no puede venir solamente no puede ser solamente una información, aunque por supuesto es información, pero nosotros estamos traspasando el mensaje más importante que pudiéramos darle a cualquier persona, ¿ya? Por eso también es tan importante ser fiel en el mensaje, porque si no somos fieles en el mensaje, nosotros estamos de alguna manera haciendo una intervención en aquello que Dios quiere que el mundo escuche. ¿Se entiende? No olvidemos lo que Dios hizo por nosotros. Él nos hizo afectos a su amor y no a su justicia. Por lo tanto, si Dios nos ha dado su amor incondicional, Dios no nos ha aplicado su justicia y tampoco su castigo. Hay un infierno, esa es una realidad absoluta. También nos ha salvado de nuestra condición, separados de Dios, sin justificación, merecedores de condenación, incapaces de alcanzar salvación y todo lo que quisiéramos agregar al respecto. De todo eso nos salvó el Señor. Por eso es tan importante entender el mensaje del Evangelio como la transmisión de un mensaje que cambió nuestra vida, y la sigue cambiando. Y analizamos también el tema de la expiación desde un punto de vista teológico, porque es importantísimo y necesario que los cristianos manejemos teología. No somos teólogos, pero manejemos teología. La expiación es un acto legal donde Dios satisface su justicia, proveyendo Él la propiciación. O sea, Él no solamente pagó la culpa del pecado, sino que también recibió el castigo que merecía ese pecado. ¿Estamos? Ese es el acto de la expiación, e hicimos un análisis muy sucinto, pero que es suficiente como para que nosotros manejemos estos aspectos de la teología de la expiación o la doctrina de la expiación. Bueno, Cristo fue nuestra justicia, nuestra propiciación, y eso entonces le da a Él la autoridad legal para sustituirnos y a la vez imputarnos su justicia y recibir por nosotros el castigo. Eso nos lleva a la reconciliación con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Pero no solamente somos reconciliados, sino que somos redimidos. Recuerda esos tres conceptos que analizamos de la redención. Agorazo, comprado, un esclavo comprado.
exagorazo, un esclavo comprado por 10 veces su valor, porque ese esclavo era liberado, vale decir, no podía ser vendido. Normalmente se quedaba trabajando voluntariamente en la casa del amo que lo compró y lo liberó. Y a esos, ¿no es cierto?, se les llamaba los dulos. Y se les colocaba la orejita en el dintel de la puerta, ¡pum!, y se le hacía un orificio, y eso significaba que ellos eran dulos, eran esclavos que voluntariamente se habían quedado con el amo que los liberó, ¿ya? Lo cual era maravilloso. Pero Jesús no solamente nos liberó, no solamente nos compró para liberarnos, sino que además lo que se aplica a nosotros es un concepto distinto, que es lutro, que significa que fuimos comprados, obviamente para no ser vendidos de nuevo, pero además somos adoptados. O sea, no somos esclavos, somos adoptados. Somos hijos de Dios, ¿ya? Y eso es la adopción, la maravillosa doctrina de la adopción. Todo eso se deriva de que la justicia de Dios y la ira de Dios fueron satisfechas. Por eso es que Dios no nos puede aplicar su justicia o su ira, porque Él ya lo pagó en Cristo. Ya lo pagó en Cristo. ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver, todo lo anterior tiene que ver con la semilla. ¿Estamos? La semilla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste? En que, como vamos a ver después más adelante, Pablo dice, lo que yo recibí les transmito. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, en fin, y todo eso. El Evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Y aquí, hermanos y hermanas, es importante que nosotros nos alineemos como iglesia, porque entendemos que aquí en el concepto del evangelismo muchas veces se pueden producir un sinnúmero de opiniones al respecto de lo que es el evangelismo, ¿ya? Espero todos tengamos claro el evangelio, ese mensaje que significa lo que Dios ya hizo, ¿no es cierto? Su vida perfecta, la cruz, la resurrección, explicar ese mensaje, advertir y llamar al arrepentimiento. Ahora, el evangelismo es, por definición, la acción verbal de comunicar a otros el evangelio, a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Lucas 24, 44 al 48, vamos a ver el primer pasaje. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya. Fíjese, ¿no es cierto? Está Jesús hablándole ahí y le dice, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. Por eso que nosotros estamos predicando un mensaje, comunicando un mensaje de algo que Jesús ya hizo. En el Antiguo Testamento era la promesa de lo que Dios haría. El Nuevo Testamento es la predicación de lo que Dios ya hizo. De lo que Dios ya hizo. Y entonces dice que era necesario que Cristo padeciese, resucitase y que se predicase, o evangelismo, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, ¿no es cierto?, y al resto del mundo. Y en el 48 nos incluye a todos nosotros, dice, y vosotros sois testigos. Un testigo da testimonio de estas cosas. ¿Ya? Entonces, el evangelismo es la acción verbal de comunicar a otros el evangelio. La importancia de la acción verbal es definitiva, es sumamente importante, y sin comunicación verbal no hay evangelismo.
Por ejemplo, si una persona en su trabajo, él dice, mientras en realidad yo nunca le he dicho a nadie que yo soy cristiano, pero la gente tiene que cachar que yo tengo algo distinto porque no soy como los demás y soy súper honrado, todo. Si tú crees que eso es evangelizar, estás equivocado. Hasta que no comunicas verbalmente el mensaje, tú no has hecho evangelismo, yo no he hecho evangelismo. ¿Estamos? Entonces, la comunicación verbal es fundamental. A Jesús se le llama la palabra. Él nos dejó su palabra. Dijo, vayan y comuníquenle a otros este mensaje. Pablo dice, yo les comunico lo que también recibí. Y le da una información y le da el mensaje del evangelio. Por ejemplo, veamos Mateo 17, rápidamente. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo, predicad, proclamad, hablar. El reino de los cielos se ha acercado. Juan 17:8. Jesús aquí está en su oración sacerdotal, recuerden. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora, perdón, me faltó ahí, el versículo 20, ahí mismo, en ese mismo capítulo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. La palabra que tú me diste, yo se las he dado. Y ellos han creído que yo salí de ti por la palabra que oyeron. Y dice entonces después, así también, estoy parafraseando, ¿no es cierto? No solo para esto, sino para todos los que vamos a creer a lo largo de los siglos por la misma palabra, el mismo mensaje, ¿ya? Bueno, Hechos 20:27 no tiene relación con el Evangelio directamente, pero quiero que pongamos atención en el concepto de la palabra, ya que es como la enseña Pablo. Incluye el Evangelio, por supuesto. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, pero dice anunciaros. Siempre la verbalización del Evangelio es, sin verbalización del Evangelio no hay evangelismo. ¿Ya? Y Romanos 10, 14 al 17, que es el pasaje insigne de esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya, ¿no es cierto? ¿Cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, si a nadie les ha dicho el mensaje de salvación, si nadie les ha verbalizado el evangelio, no ha ocurrido evangelismo. Y dice, ¿no es cierto? Por eso es que el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Tú y yo, como hijos de Dios, somos enviados. Somos enviados. Cuando pensamos en la palabra enviados, a las personas, a la gente se le viene inmediatamente Afganistán, Kurdistán, Kazajistán y todos los stan, porque stan significa país,
país de los kurdos, país de los... en fin. Piensan con eso. No, tú, saliendo de aquí, bueno, aquí probablemente te vayas a dormir, pero a lo mejor duermes con un inconverso o una inconversa. Pero mañana vas a estar prácticamente todo el día rodeado de inconversos. En tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario. Pregúntate, ¿a cuántos les has compartido el Evangelio? Esto no es, hermano, para que hagamos la ariquiri, ay, qué terrible que soy. No, es para que veamos cuántas oportunidades tenemos. Porque si cada uno de nosotros entiende el hecho de que es enviado, fui enviado. Por eso es que Dios me dio la familia que me dio el lugar donde vivo, me dio el trabajo donde estoy, todo, porque en todo rincón de este mundo hay ovejas de Dios que tienen que escuchar la voz de su pastor que va a venir a través de los labios de nosotros. Podremos decir, como Pablo, yo también recibí de, y esto mismo comunico a. Y además somos responsables de cómo va a decirse y cómo se va a predicar, cómo se va a compartir el Evangelio en la próxima generación. Si ya el Evangelio viene torcido en muchos aspectos, nosotros tenemos que luchar para volver a la raíz única y al mensaje único del Evangelio. Único del Evangelio. Entonces, ¿cómo irán? ¿Cómo esto? Y dice al final, el versículo 16, más no todos obedecieron. Es una realidad. Es una realidad. No todos van a obedecer. Probablemente la mayoría va a negar, va a rechazar. Pero eso nosotros no lo sabemos. Por eso es que estamos mandados a todos, sin excepción. Así que la fe, 17, es por el oír. O sea, escuchaste de alguien y oír la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros tener claros a la hora del evangelismo, que es el acto de comunicar verbalmente el evangelio a personas que no lo conocen. Por lo tanto, la verbalización, la palabra, es fundamental. Si yo pienso que en mi testimonio o por intuición o por lo que sea, las personas van a ser evangelizadas, eso es un error. Alguien solamente podemos decir que hacemos evangelismo cuando le hemos compartido, ¿no es cierto?, el mensaje, la advertencia, el llamado al arrepentimiento. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Las cosas, lo que no es evangelismo, para que no nos quede duda. Estas cosas que se nombran a continuación, por supuesto que pueden ser de apoyo, hermanos. Por supuesto que pueden ser de apoyo y nunca van a escuchar de mí, no de tu testimonio. No. Pero estoy hablando de qué es realmente el evangelismo. Ninguna de estas cosas o cualquier otra que se nos pueda venir a la mente reemplaza el mensaje del evangelio. Compartirme testimonio no es evangelizar. ¿Ya? Decirle a la gente lo que el Señor hizo por mí no es compartir el evangelio. Puede ser complementario. Si la persona me pregunta, por ejemplo, bueno, ¿y cómo fue contigo? Le comparto mi testimonio, sin adornarlo ni ponerle mayor cosa, sino que la verdad cómo fue. Ni tampoco tratar de darle un énfasis mayor a eso, porque muchas veces se trata de dar un énfasis mayor con una buena intención, el deseo de que la persona se sienta atraída. No, la persona tiene que sentirse atraída sobrenaturalmente al mensaje, que Cristo murió por ella, que Cristo murió por él, ¿no es cierto? Y que él es un pecador, una pecadora perdida y condenada. Y que le ruego que por medio de Jesucristo se reconcilie con Dios. ¿Ya? Tampoco el Evangelio es una promesa de que las circunstancias van a cambiar. Si tú vienes a Cristo vas a encontrar trabajo, se te va a arreglar todo, te va a poner rubio, ojo celeste, vas a crecer. No sé, o moreno, lo que depende del gusto, no hay nada escrito. No puedo prometer esas circunstancias. ¿Estamos claros? Ven al Señor, dale una oportunidad al Señor, Él puede arreglar tu matrimonio. ¿Estamos diciendo una mentira? No, pero no es evangelismo. Yo no quiero atraer a las personas a esas cosas.
Primero, porque no puedo prometerla. Y segundo, porque no es el Evangelio. ¿Mm? Claro, lo más probable es que haya aflicción. O sea, todas las personas que nos convertimos, probablemente y durante los primeros años de nuestra vida, fue una crisis, porque tenía que el Señor sacar las grandes piedras, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros teníamos cimentada nuestra vida, ¿cierto? Incluso si estas eran piedras moralmente aceptables para el mundo. Porque hay personas que dicen, oh, pues yo soy re buen gallo, soy buen esposo, soy esto, trabajo, acá nunca he tenido ningún problema, no fumo, no tomo ninguna cosa, me voy del trabajo a mi casa, del casa al trabajo. O sea, a mí lo único que me falta es como recibir a Jesús nomás. No, te falta todo, estás muerto. ¿Pero cómo? Estás muerto. Porque así sin fumar y tomar con los pulmones vírgenes te irán al infierno. Como ustedes quieran decirlo en ese estilo más amoroso. Cada cual el Señor le ha dado dones y talentos al respecto. Pero mientras no se comunique el mensaje del Evangelio, no hay evangelismo. Invitarlo a la iglesia, por supuesto que es absolutamente importante hacerlo. Pero invitarlo a la iglesia no es evangelizar. Porque estoy esperando que la iglesia o en la iglesia le digan lo que yo tengo que decirle. ¿Ya? Lo que yo tengo que decirle. Y muchas veces las personas no van a aceptar una invitación a la iglesia. ¿Y qué pasa? Entonces se nos acabó el evangelismo. Todo esto, hermanos, es bueno y es parte y puede ser un apoyo, un complemento, pero no reemplaza el mensaje. Bueno, ni hablar de las experiencias gratificantes. Cuando vengas al Señor te vas a dar cuenta que vas a hacerte... No, porque esas son unas cosas personales, ¿no es cierto? Porque la gente, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con mucha gente que dice, pucha, yo realmente me convertí y no siento nada? ¿Y quién dijo que tenías que sentir? No, pero es que pasa es que me dijeron que iba a sentir como un calor, una... ¿Qué edad tiene? 52, es otra cosa. Ese calor es otra cosa. ¿Se entiende? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo sé que mucha gente se molesta conmigo en esto. Estoy hablando del mensaje puro del Evangelio. Quiero que me muestren a Jesús tratando de manipular a la gente con esto. O a los apóstoles. Pero el evangelismo del siglo XX, y sobre todo venido de los Estados Unidos, pescó todo esto porque dijo, ¿qué es lo que la gente quiere? Estoy hablando que lo pueden haber hecho con la mejor intención. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Dónde van los jóvenes? Recitales, todo. Ya, recitales entonces. Grupo cristiano. ¿Qué es lo que la gente no quiere escuchar? No es lo que la gente necesita escuchar. Por eso es que esto va a sonar siempre, para la mayoría de las personas, falto de amor, cruento, legalista, todo lo que ustedes quieran. Pero yo hoy día, al igual que les dije en los dos grupos anteriores, los hago responsables a ustedes, hermanos y hermanas, con todo mi amor, de verdad, y hablando muy en serio, de seguir esta línea que estamos enseñando. El Evangelio es bien claro qué es lo que es la semilla. El evangelismo es bien claro lo que es comunicar ese mensaje. Necesitamos envalentonarnos espiritualmente, necesitamos estar en oración, pero es lo que tenemos que comunicar si vamos a hacer evangelismo. ¿Ya? Porque ustedes saben, nosotros estamos creciendo como iglesia y gracias a Dios seguimos creciendo, ¿no es cierto? Y van a llegar hermanos y hermanas de otras iglesias que quizás traen otros sistemas de evangelismo, ellos están hablando. Y bueno, ¿y aquí ustedes qué hacen para evangelizar? Esa es una pregunta. Tenemos un estudio evangelista, pero eso no es el evangelismo de la iglesia. El evangelismo de la iglesia es que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad, el privilegio que Dios nos da de comunicarle a otros el mensaje que nos salvó a nosotros. ¿Ya? El mensaje que nos salvó a nosotros. Por eso estamos aquí esta noche. Por eso es que nos preparamos. Por eso es que estudiamos. Porque la gente es muy dada a buscar siempre tratar de hacer algo para. Y no estoy en contra de las actividades. Lo que estoy en contra es que las actividades reemplacen a lo que hay que hacer. Si tú no les has compartido todavía en tu vecindario verdaderamente el evangelio, que has orado por tus vecinos,
Los has invitado a lo mejor a tomar tecito, alguna cosa, y les has dicho en un momento, quiero algo, tengo algo que comunicar. Hoy día un hermano me contaba un testimonio, pero tremendo, de cómo visita a un jefe, ¿no es cierto? Y le comparte justamente lo que estamos hablando, el Evangelio, que necesita salvación, llamarlo al arrepentimiento, con amor, con pasión, como dice Pablo, te ruego, estoy aquí porque tú me importas. Estoy aquí porque tú me importas. Eso puede costar una amistad, puede costar esto, o puede ser que sea una oveja de Dios. Y es un regocijo saberte parte de eso. Saberte parte de eso. La obra es de Dios. Pero si somos fieles, veremos la gloria de Dios. Si yo me enfoco en las personas y lo que la gente necesita, entonces voy a tener que hacer cosas para que la gente se sienta atraída. Voy a tener que poner una música especial, voy a tener que bajar las luces, voy a tener que hacer un montón de cosas para crear una atmósfera. Una atmósfera. Y todo eso, hermanos, per se no es malo, pero cuando se piensa que eso es la forma en que nosotros vamos a hacer evangelismo, corremos el riesgo de llenarnos de gente que nunca se ha convertido de verdad y que nosotros hemos engañado. El llamado, como dice el Señor Jesucristo, que se predique el arrepentimiento y perdón de pecado. Alguien, para que sepa que se tiene que arrepentir, sabe que va en la dirección incorrecta. Y para que sepa y para que acepte que sus pecados son perdonados, tiene que reconocerse como tal. Como tal. Entonces, acción social, tampoco. Todo esto es parte de un proceso y es parte de la iglesia, y toda iglesia debe ser una iglesia generosa, caritativa. Pero hay personas, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, que vienen y dicen a veces, porque lo hacían en otros lados, nosotros aquí, bueno, ¿qué acción social se hace aquí? Porque nosotros en la otra iglesia íbamos a darle comida, tecito, ¿no es cierto?, con sándwich a todas las personas que están abajo del puente. Y yo les daba tecito, ¿no es cierto? Y me sentía súper bien y esto y acá, y los iba a visitar de vez en cuando y toda esta cosa. ¿Aquí ustedes qué hacen? ¿En relación a qué? A eso. Bueno, también ayudamos personas, hay esto, pero ¿sabes qué? La actitud de venir a enrostrar, como que aquí no se hace nada, como que aquí nosotros no nos interesa la gente que sufre. Nosotros no tenemos que, además le dije, si tú ya me lo dijiste, ya tienes tu premio. ¿Vos qué quieres? ¿Que te aplauda? Lo que hace tu izquierda, que no lo sepa tu derecha. Callan pin bombín. ¿Te vienes a florear delante de mí? Yo te digo entonces, mira, yo trabajo en rehabilitación y hay tantos niños. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Les compartiste el Evangelio? No. Entonces estás a la altura del hogar de Cristo, de todo. Hasta los masones le íbamos a dar tecito a la gente que estaba con el puente. Otra cosa es asumir la responsabilidad de ayudar a alguien. Si cada uno de nosotros asumiera la responsabilidad de ayudar a alguien sistemáticamente, sería una mejor acción que muchas veces las personas van solamente porque, y muchos lo dicen, ¿sabes qué? Que esto me llena el alma. Egoísmo. Egoísmo. ¿Les cuesta reconocerlo? Claro. Claro que sí. ¿Significa que nosotros no vamos a hacer eso? No. Significa que tú tienes que tener un corazón caritativo. Pero ir más allá de una cosa social material. Si no le compartes el Evangelio a esa persona, estás a la altura de cualquier pagano que haga exactamente lo mismo. Cualquier pagano que haga exactamente lo mismo. No es evangelismo compartir mi testimonio, prometer cambios de circunstancias, solución de problemas, experiencias gratificantes, invitarlos a la iglesia, acción social. ¿Cuántas veces pasa, sobre todo en Estados Unidos, clínicas de iglesias bautistas, ¿no es cierto?, o metodistas, y claro, y todo el mundo va y esto acá, pero nunca se les comparte el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, bueno, al ver que los atendemos gratis, van a ver el amor de Dios en nosotros. Sí, pero eso no es evangelismo. Señor paciente, usted de aquí,
el Señor, esto. Si no se le dice eso, no va a pasar. Yo les contaba el ejemplo de un abuelo, de un hermano ateo, ¿cierto? Y 3 cuadras más allá había una iglesia, no era bautista, presbiteriana, eso. Y organizaban a toda la gente de la tercera edad, ¿no es cierto? Y le hacían los días sábados en la tarde asado y se jugaban al cacho, ¿cómo se llama? Al tejo, todo, la pasaba súper bien el viejito. Y el nieto, en este caso el hermano, que es el nieto, le preguntaba al pastor, y bueno, ¿y qué tal? No, si está súper bien, está muy entusiasmado tu abuelo, todo. Y le pregunta al abuelo, oye, abuelo, ¿y qué tal? La paso espectacular, la carne es rica, la pasamos bien, todo esto. Y dice un día que el pastor dijo, ya, bueno, a ver, le dio como casi cargo de conciencia, dijo, voy a hablar un poco del evangelio y todo. Entonces detuvo la acción y los reunió en un salón y dijo, bueno, queríamos compartirle, ni siquiera dijo que se arrepintieran. La mitad de los viejos se fue y no volvió nunca más. ¿Por qué te va a pasar eso? ¿Por qué? Porque te están dando, es como en Estados Unidos muy característico. En vez de Halloween disfrazan a los niñitos de ángel y las iglesias se gastan un dineral, ¿no es cierto?, en dulce y otras cuestiones, todo, pero a nadie le comparten el ángel, no hay llamado al arrepentimiento, entonces se pierde la acción. Porque por último, si quedaran 2 viejos jugando al cacho, pero los 2 aceptaron a Jesucristo, eso es, po. Eso es. ¿Estamos claros? Bien. La prioridad de la Gran Comisión. Entonces, el evangelismo no ocurre si no comunico verbalmente el mensaje, y me faltó una cosa, verbalmente y con intención. Con intención. Es decir, yo con intención voy a compartirle a esta persona, que es mi compañero de trabajo, que está orando por él, ¿no es cierto? Y que ya ha pasado el suficiente tiempo en que yo, a lo menos, tengo la confianza de pedirle que en el almuerzo me conceda un par de minutos. ¿Ya? Y obviamente mi testimonio tiene que amparar lo que digo, pero el testimonio por sí solo no es evangelismo. Queda claro, ¿no es cierto? Bien, la prioridad de la Gran Comisión. Y esto es importante, hermano, la evangelización no debe ser una actividad incidental. ¿Ya? Ahora vamos a hacer evangelismo. No, debe ser algo prioritario, siempre, siempre presente, siempre presente. Siempre hay oportunidades. Cuando tú empiezas a orar por gente inconversa, y es una de las cosas que echa de menos uno como pastor, porque el círculo, diríamos nosotros, laboral, entre comillas, es con hermanos casi siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la señora del pan, la cajera del banco, cosas como por ese estilo, ¿entiendes? Personas por ese estilo, no es que estás todo el tiempo con inconversos. Por eso es que es muy importante los estudios evangelísticos también. Pero no debe ser una actividad incidental, sino que no nos olvidemos que es el deber más urgente que como cristianos se nos ha dado hacer. El pasaje insigne es lo que se llama en Mateo 28 la Gran Comisión, ¿cierto? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, un desglose pequeño, ¿no es cierto? Tenemos el versículo 18, Jesús se acercó y les habló. Siempre la comunicación. Diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está dando esta orden, ya no como el Cristo humano, sino como el Cristo
Dios. Él ya murió, ya resucitó, está a punto de ascender, y Él entonces, en calidad del Cristo resucitado, nos da esta orden. Y esa orden es, dice, o en función de esa autoridad, dice, por tanto, debido a que tengo toda la autoridad, id. Siempre el llamado es ir, ¿no es cierto? Por supuesto que también van a venir en el sentido de cuando nosotros hagamos evangelismo y se conviertan las ovejas vendrán. Pero primero nosotros fuimos. Por eso dice el Señor que nos deja en el mundo para que infiltremos este mundo con el mensaje de Jesús, con el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio no es defender la Biblia. El Evangelio es hablar de Jesús, hablar de lo que Jesús hizo, hablar de la condición de la persona, hablar del destino de la persona, hablar de las consecuencias para la persona y hablar de la promesa para esa persona si entrega su vida a Jesús, sinceramente. ¿Ya? Eso es el Evangelio. ¿Por qué muchas veces nos cuesta evangelizar o compartir el Evangelio? Y esto es experiencia por lo menos de muchos años cuando uno habla con los hermanos. Porque los hermanos inmediatamente se estresan porque dicen, bueno, ¿y si me pregunta esto? ¿Y si me pregunta esto otro? ¿Y si me pregunta esto? ¿No es cierto? Probablemente la persona ni siquiera tenga la intención de saber mucho. Y puede pasar. Pero el punto es que te puedes pasar una hora dándole suficientes argumentos a una persona para que entienda y tenga los argumentos delante de él de que la Biblia es un libro a lo menos especial. A lo menos especial. Y finalmente la persona queda satisfecha con su duda y punto. Y nosotros dijimos, lo teníamos listo. No. Hasta que el Espíritu Santo no quebranta a esa persona. Y cuando digo quebranta, le quiebra su esquema. Eso lo hace el Espíritu Santo. O sea, realmente ahí ocurre que Dios mismo le corre el velo y puede ver su condición, puede ver el peligro en que se encuentra y puede ver la necesidad desesperada de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, evangelismo no es explicar la Biblia, no es, por supuesto que podemos conversar, podemos responder las preguntas que sepamos responder, ¿no es cierto? La Biblia dice que debemos estar siempre preparados para dar defensa de nuestra fe, refiriéndose al Evangelio, ¿no es cierto? Pero por sobre todas las cosas, estar en paz con eso, lo que no significa que no estudiemos la Biblia, ni sepamos cuántos libros tiene la Biblia, ni en qué año se escribió esto, ni cuáles son los profetas, cuál es el Antiguo Testamento, cuántos libros hay ahí. A lo menos de qué habla en términos macro, cada uno de ellos es de perogrullo para nosotros y debiera ser. Pero eso no es evangelismo, eso es para nosotros crecimiento, es desarrollo, es transformación. La palabra de Dios nos va transformando. Entonces, id por todo el mundo, dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. Discípulo es una palabra también importante, ¿no es cierto? Obviamente un discípulo creyó, pero el título que nos entrega es discípulo. Y un discípulo es alguien que se está entrenando. Y cuando se está entrenando va madurando. Y ese discípulo tendrá también la capacidad de discipular a otros. Y esta es una cadena, ¿no es cierto?, que va avanzando y nos vamos discipulando para volver a buscar ovejas. Nos discipulamos, nos preparamos para buscar ovejas. En eso consiste el trabajo. Esa es la misión que tenemos. Si nosotros no entendemos la prioridad del evangelismo de parte de Dios, entonces solamente seríamos personas que queremos información, que queremos para nosotros esto, pero como dijo Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que la palabra de Dios nos ha dado, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso
Y cuando digo por nosotros, no me estoy refiriendo al testimonio en particular, me estoy refiriendo a que nos salvó del infierno. Todos nosotros tenemos en común aquí no la forma en cómo el Señor nos llamó, sino que nos llamó por el mismo mensaje, nos transformó con el mismo espíritu, nos salvó del mismo destino y nos conduce al mismo lugar para siempre. ¿Ya? Todo lo demás puede o no puede tener cierto grado de importancia en algún momento. ¿Ya? Entonces, el llamado y la prioridad es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles, siempre enseñándoles. Tú estás enseñándole a alguien. Tú estás siendo enseñado, tú estás enseñándole también a alguien, a tus hijos, a un hermano más nuevo, y esa es una responsabilidad y un privilegio también de todos. Por eso es que necesitamos como iglesia tener siempre un lineamiento claro. Y en eso también tú tienes que ser fiel. Porque lo que escuche el hermano más nuevo tiene que ser coherente con lo que escucha el domingo, con lo que escucha el miércoles, con lo que te escucha a ti. ¿Ya? Y por eso es que es tan importante que la información, y por eso dice la Biblia, no se hagan muchos maestros entre vosotros porque recibiremos doble condenación, doble juicio, todo doble. ¿Ya? Y eso significa ¿qué cosa? Que tiene que ser absolutamente enfocado y extractado de la Biblia. Y cada uno de nosotros, como buen bereano, tendrá que comprobar en su Biblia. Por eso es que todos los pasajes, todos los estudios tienen muchos versículos y podrían tener muchos más, pero el sentido es ese. Entonces, esa verdad de Dios, tú también la estás recibiendo, la estás procesando. Tienes quizás un grado de madurez mayor que otro hermano y puedes compartir con él, ayudarlo, apoyarlo. Alguien puede decir, sí, pero es que yo no soy del ministerio de discipulado. No, la iglesia, por la gracia de Dios, tiene un ministerio de discipulado y es necesario que exista, pero no es prerrogativa solamente del ministerio de discipulado discipular personas. Ahora, nadie puede decir, yo mira, me discipulo en realidad con el hermano Pepito nomás y no tengo interés de discipularme en la iglesia. ¿Se o sea, uno siempre demanda más y tenemos que integrarnos a todas las cosas. Cuando estoy hablando de discipular, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que nosotros mismos muchas veces pasa que estamos compartiendo en un cumpleaños, no sé, pues en una acción, en un asado, lo que sea, y salen preguntas y conversamos, y bueno, alguien que tenga un grado de madurez y la película clara, en concordancia con el lineamiento de la iglesia, que no se trata de un lineamiento mío, es el lineamiento de la Escritura, y entonces en base a ese lineamiento tiene que edificar también. Tiene que edificar también. ¿Ya? Y la promesa maravillosa dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros. Entonces, el evangelismo es comunicar verbalmente el evangelio. El evangelismo no es todas esas cosas que dijimos. Todas esas cosas que dijimos pueden ser apoyos, se puede iniciar una conversación con eso, en fin, se puede terminar una conversación con eso, se puede responder a una pregunta de eso, pero lo más importante para que nosotros estemos seguros que hemos hecho evangelismo, si la semilla cae en buena tierra o no, eso ya no corre por cuenta de nosotros, eso es parte de la responsabilidad y la soberanía de Dios. ¿Ya? Y no olvidar que esto es una prioridad. Tener una prioridad evangelística. Siempre hay oportunidad de compartir. Siempre hay oportunidad de compartir con alguien el mensaje. Cuando veamos las formas de hacerlo, vamos a ver, ¿no es cierto?, que puede ser a veces en un par de minutos, a veces en mucho más tiempo, a veces por medio de un estudio sistemático acerca del tema, pero la dinámica o los elementos, ¿no es cierto?, son los mismos en cada dinámica. En ninguna de las dinámicas puede faltar el encuadre que hicimos del mensaje, ¿ya? Y que haremos del mensaje. Podemos usar tratados, podemos usar muchas cosas y todo en definitiva aporta. Pero los elementos del mensaje deben verbalizarse y la persona tiene que entenderlos.
Toda persona lo va a entender. Cuando la gente dice no lo entiendo, lo que está diciendo es no lo acepto. ¿Ya? Pero este es un mensaje sumamente sencillo, desde el punto de vista de los argumentos y elementos que se usan. No es un mensaje esotérico, no es una cosa, no, es así. Esta es nuestra condición, esta es la consecuencia de esa condición, esto es el destino de esa condición, pero esta es la solución, esto es la salvación, esto es lo que Jesús vino a hacer, esto. Si tú no lo tomas, si tú lo rechazas, esta es la consecuencia. Y por eso yo te llamo de todo corazón a que te reconcilies con Dios. Te explico lo que es el arrepentimiento. Un par de minutos, depende, pero esos elementos tienen que estar en un orden, en otro orden, todo. Por ejemplo, el estudio evangelístico nosotros comenzamos hablando de quién es Jesús. Porque estamos en un concepto sistemático, nos da esa oportunidad. Estamos 5 reuniones con un grupo de personas y les comunicamos el mensaje del Evangelio partiendo por quién es Jesús. Cuando la gente tiene clara quién es Jesús, después le enseñamos a qué vino Jesús. Y cuando la gente empieza a entender a qué vino Jesús, entonces después le hablamos de su condición. Después asociamos su condición con el propósito de la venida de Jesús. Después las consecuencias de rechazar ese mensaje o de recibir ese mensaje. Y el llamado al arrepentimiento. Entonces, como sea el orden, ¿ya? El tema es que no puede faltar ninguno de esos elementos. Una cosa al margen, solamente como un dato, es para recordarnos que el Evangelio también está presente en el Antiguo Testamento, ¿ya? Obviamente se le llama en teología, ¿no es cierto?, como el protoevangelio, que aparece ya a partir de Génesis 3:15, cuando existe la promesa de que Satanás será vencido por la simiente donde vendrá Jesús, ¿no es cierto? Pero la importancia de esto es que Israel fue el pueblo elegido para que viniera el Mesías, pero no fue el pueblo elegido exclusivamente para salvación. ¿Se entiende eso? Muchas personas piensan que por ser judíos son salvos. No, nadie va a entrar al cielo que no sea por la sangre de nuestro Señor Jesucristo cubriendo su pecado. Pero sí, Israel es el pueblo elegido desde el punto de vista de que es la línea mesiánica sobre la cual Dios construiría la historia de la redención. Vamos a ver la promesa abrámica en Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya. Recuerden que cuando la Biblia habla de todas las familias de la tierra, cuando el Señor dice todas las familias de la tierra, no está refiriendo a todas las personas. Todas las familias significa en todo lugar, en toda etnia, toda lengua, toda nación va a recibir la luz de Cristo. No todos, como dice Romanos, que dice Isaías, van a aceptar el mensaje, pero todos lo van a recibir. ¿Ya? 18:18, ahí mismo. (18:18) Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan el pasaje ese? Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, va a mandar a sus ángeles y Dios dice,
le voy a encubrir esto a Abraham. Él, que va a ser padre de una gran nación, y por medio de él bendeciré a todas las naciones de la tierra. Siempre el propósito de Dios fue llevar la salvación a todas las naciones de la tierra. Israel debía ser una luz, ¿no es cierto?, que le mostrara a este mundo lo que es vivir bajo una teocracia. No lo hizo, por cierto, porque se mezcló con ídolos y con todo eso, pero la bendición vendría a través de la simiente. Recuerden, Abraham ni siquiera era israelita. 1000 años después nace el pueblo de Israel cuando salen del cautiverio egipcio con Moisés. Abraham, Isaac, Jacob, 12 hijos, de esos 12 hijos, el cuarto, Judá, línea mesiánica todavía, y llegamos a David. Y entonces de la línea davídica, abrámica, Jacob, Judá, Jesús. Esa es la línea de la bendición. Ahora, Abraham es el padre de la fe, dice la Escritura, ¿no es cierto? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Él nunca fue salvo por obras. Y por lo tanto, cuando dice bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, no solamente está incluyendo a Israel, sino que a toda la familia de la tierra que somos hijos de Dios, como, ¿no es cierto?, descendientes de Abraham, porque somos salvos por fe. La misma fe que tuvo Abraham es la misma fe que nosotros tuvimos. Abraham en lo que Dios iba a hacer, nosotros en lo que Dios ya ha hecho. Pero es la misma fe. Por lo tanto, cuando alguien maldice al pueblo de Dios, Dios es nuestro vengador, ¿no es cierto? Lo mismo cuando alguien bendice al pueblo de Dios, Dios, a pesar de todo, trae prosperidad o bienestar a ese lugar. Ejemplo en el Antiguo Testamento, José, ¿no es cierto? Potifar nunca ganó más plata que cuando José era su contador. El faraón, ni hablar. Daniel, todos estos hijos de Dios, de un pueblo en cautiverio. Todo eso, hermanos, cuando tú estás en un trabajo, en una empresa, en un hospital, donde sea que estás, y tú eres un hijo de Dios y eres fiel a Dios, por causa tuya, Dios va a traer a ese lugar también una bendición. Y esas son cosas que ocurren. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento ya estaba la promesa de que el Evangelio era para todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Deuteronomio 4, 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Fíjense, la escena es la siguiente. El Deuteronomio es la repetición de la ley. Deutero, repetición, nomos, ley. De repetición de la ley. Moisés le está dando esta repetición de la ley a la generación que iba a entrar en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Porque todos los que entraron con más de 20 años al desierto, todos ellos murieron en el desierto por causa de la infidelidad, ¿no es cierto? Pero todos los menores de 20 años y los que nacieron en el desierto son los que iban a entrar a la tierra de Canaán, y Moisés les dice, ustedes tienen que comportarse de esta manera, ¿no es cierto? Estoy parafraseando, y le está diciendo, los pueblos de vuestro alrededor, que son todos paganos, ellos van a ver cómo ustedes viven bajo esta teocracia y van a decir, ese es el Dios verdadero, que Dios es como Jehová. ¿Hicieron eso? No lo hicieron. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Se mezclaron
se volvieron a los ídolos, todo eso, ¿ya? Pero el propósito de Dios es y ha sido siempre bendecir a las naciones, bendecir a las naciones, ¿ya? Bien, los demás los pueden revisar ustedes, hermanos, hermanas, y recordarles solamente eso. Vamos a hablar después de formas de compartir este evangelio o de hacer evangelismo, ¿ya? Pero interesaba que hoy día el concepto del evangelismo quedara claro de que es una comunicación verbal del mensaje. Si no hay una comunicación verbal del mensaje del evangelio, no ha ocurrido evangelismo. Todo lo demás puede ser parte del proceso, comenzar una conversación, como dije, cualquier cosa, apoyar, en fin, lo que sea. Pero nunca usándolo con maneras manipulativas. ¿Ya? A veces le ponemos como mucho más a nuestro testimonio como para que suene más impresionante, cosa que la persona, chuta, diga, ¿ya? Sí, pues sí. Nos conocemos, saquemos la suerte entre nosotros. Jaimito, ¿puedes orar tú, por favor? Ahí viene el micrófono. Dime, hermano. La oración de aceptación es una típico, como que la gente lo utiliza mucho. A veces se empuja mucho a la que la gente ore. La vamos a ver cuando veamos los métodos, porque todo es lícito en el sentido de que se haga correctamente. O sea, ayudar a una persona a orar, ¿no es cierto? Porque hay personas que dicen, no, en realidad, mira, tú anda a la casa, ¿no es cierto? Y tú habla con el Señor y la persona ni siquiera muchas veces lo sabe hacer. O sea, apoyar, ayudar, todo. Pero por eso digo, o sea, tiene que ver mucho con la pureza de lo que tú le has entregado. ¿Ya? Y lo vamos a ver cuando veamos las formas. Cómo iniciar una conversación, vamos a hacer un juego de roles, ¿no es cierto? Voy a hacer como que yo voy caminando por la calle, tú me compartes el evangelio, vamos a golpear una puerta, vamos a hacer todas las cosas. No, mentira, no, pero vamos a aprender a hacerlo. Y de hecho, hay un diseño de un tratado para compartir, que termina con una oración. Pero si seguimos bien la línea del tratado, ¿no es cierto?, no hay problema en compartir una oración. Es como, por ejemplo, el etíope no pidió una oración propiamente tal, pero dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Entiendes? Entonces, hagámoslo, porque te prediqué correctamente el evangelio. ¿Lo entendiste? Sí. Claro, porque por eso es que vamos a hablar de decisión y no conversión. La conversión es un proceso que se muestra solo en el tiempo. ¿Ya? Solo en el tiempo. Por eso es que de lo único que nosotros podemos estar seguros es que hemos entregado el mensaje correcto, con la motivación correcta, ¿no es cierto? Y con la información correcta. Lo demás es obra de Dios. Obra de Dios.